Recordemos que nosotros, mi generación, que somos los baby boomers, yo nací en 1963, obviamente, como decía, pero entonces entro en una etapa final de los baby boomers. O sea, no soy ni de la generación más vieja, ni soy de la última parte de la generación. En ese sentido, lo que yo encontraba en las bibliotecas cuando iba eran puros libros impresos. No había ni revistas actualizadas, no había ni periódicos, los diarios los tenían, no los tenían las bibliotecas, y solamente eran puros libros impresos, más obras de consulta, diccionarios, enciclopedias, atlas, era lo que había, o mapamundis era lo que había en ese momento. Entonces, todo era impreso, todo era directamente llegar a la biblioteca, pedir al bibliotecario la información y nos lo daban de forma impresa. Pero sí, yo viví en una zona muy especial. Yo viví y mi infancia creció en el norte de la Ciudad de México, cerca de la zona de hospitales del Seguro Social. Bibliotecas enormes, una de las bibliotecas que visitaba de manera frecuente, y yo no lo sabía realmente, era donde estaba la maestra Concepción Basilio. Y yo llegaba, ella nos atendía, pero nos limitaba mucho. Siempre nos decía que no tenía nada para nosotros. Y entonces, ¿qué consultábamos nosotros? Puro material impreso. No había más. No había tecnología en ese momento. Lo más que yo llegué a conocer en esa etapa fue el Telex y en una biblioteca médica. Pues básicamente la característica de esas fechas eran el uso de fuentes impresas, sobre todo eran índices, abstracts, bibliografías, llevar cursos y talleres para este manejo, incluyendo las fuentes auxiliares para catalogación y clasificación, como el NUC. En ese tiempo lo que usábamos era el NUC, y si la biblioteca tenía recursos económicos, pues se podía comprar el microficha o el microfilm. Esa era la tecnología que había, usar el microfilm y la microficha principalmente. Lo que es el Index Medicus, el Biological Index, el Chemistry Index, y en nuestro caso el Bibliographical Literature, básicamente eran las fuentes más utilizadas en aquel tiempo para los estudiantes, ¿no? Y que los bibliotecarios los teníamos que utilizar, ¿no? Pues eran básicamente libros. La característica es que tú tenías que pedir los libros que requerías, utilizar el catálogo, y si tenías suerte los encontrabas. Pero básicamente eran libros, tal vez periódicos, algunas suscripciones que las bibliotecas tenían, pero que tampoco estaban tan accesibles a los usuarios, ¿no? La primera biblioteca que yo consulté fue una en mi pueblo natal, Los Mochis, una ciudad pequeña de unos 60,000 habitantes. Había una sola biblioteca pública. Ahí había libros de texto, y no todos, sino había libros de texto, algunos, y libros que generalmente donaban gente que tenía libros duplicados o por X razón, ¿no? Los donaban. Eran libros que estaban en estantería cerrada, no había copiadoras, entonces le prestaban uno el libro y ahí mismo tenía que copiar el texto que requería. Básicamente libros de texto, Básicamente libros de texto. Muy pocas revistas, lo que sí había eran revistas en inglés. Realmente en esa época a los recursos informativos que yo accedía eran primordialmente libros. En ese momento, estamos hablando de 1975, 76, 77, 78, pues yo no tenía idea de que en bibliotecas también se podía consultar otro tipo de materiales. Sin embargo, mis acercamientos a las bibliotecas sí me dejaron muchos frutos intelectuales de gran calibre, de gran importancia, y esto se acrecentó cuando empecé a estudiar en el CCH Vallejo. La colección era bastante buena, el edificio de la biblioteca era nuevo y accedía a muchos libros. Siempre me ha gustado la lectura, y a la vez esto lo acrecentaba yo con otra hobby o peculiaridad que tengo, es que como siempre me ha gustado leer, desde joven, desde la época de secundaria, siempre acudía a librerías a obtener material, sobre todo librerías de viejo en el centro histórico de la Ciudad de México. Tenía pues para mí una enciclopedia que era maravillosa, que era la Espasa Calpe,
y tenía otra enciclopedia maravillosa que era la Barça, y tenía yo creo que una buena colección de obras, y yo desde entonces consultaba para mí, que es el sistema más inteligente que tiene cualquier biblioteca, el bibliotecario. Estoy hablando de 1966 en adelante. Y pues me acuerdo muy bien que en algún momento tuve que ir a la Biblioteca Nacional, pero era una biblioteca, híjole, que imponía, realmente imponía, un edificio antiguo, pero era un edificio que imponía realmente, y el ambiente que se respiraba en esa biblioteca era realmente pesado, era que imponía. Pues teníamos ahí a 3 calles, a 3 cuadras, la Hemeroteca Nacional, que estaba ahí mismo, cerca, en la calle del Carmen. Me acuerdo muy bien que eran libros prácticamente grandes, del tamaño del diario, el Excelsior, el Universal, X, y tenían una especie como de bastidores donde recargaba uno el libro para poder pasar las páginas. Bueno, básicamente el catálogo de tarjetitas, ¿no? Alfabetizado de la A a la Z en unos cajoncitos muy monos de madera. Y en cuanto a recursos documentales, pues el libro que pues era la única manera en todo caso de tener acceso a la información. De hecho, aquí me traje uno de los años 30 que tenía por allí, ves que se llama La mujer moderna de los años 30, y que dice cosas de que como que la mujer no debe de ir a la escuela, sino que debe dedicarse a su hogar. Y dije, mira, así como me educaron a mí. Aquí dice, la educación que mejor conviene a las niñas es la de la familia, la mejor escuela, la casa de su madre. Entonces, pues esos son básicamente los recursos que yo llegué a ver en las bibliotecas. Catálogo de fichas y libros impresos, punto, se acabó. Así era. Después ya vendrían otras cosas.